Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Bienvenidos, muy buenos días, muy amables por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos sobre la agenda del martes 12 de febrero, Día de la Juventud, por cierto. Se anuncian movilizaciones en el día de hoy en diversas ciudades del país, tanto de la oposición como del gobierno. En este caso, el gobierno concentrará a su militancia y simpatizantes, según se ha dicho, de todo el país en la capital de la República, partiendo en una marcha desde el Museo de Bellas Artes, la Plaza Morelos, en realidad hasta la Plaza Bolívar. Mientras tanto, los opositores se moverán en la capital de la República desde 5 puntos, ¿no?, para converger en la avenida Francisco de Miranda, allí en el municipio Chacao, ¿no? También habrá movilizaciones en otras ciudades del país, según han anunciado los organizadores. Bueno, pero al margen de esto, hay abundante información sobre el caso Venezuela. En el exterior hubo pues muchísimas cosas y tensiones en la zona de fronteras, adicionalmente por el tema de la ayuda humanitaria. Vamos a comenzar a desglosar algunos puntos importantes de esas informaciones. En la zona de fronteras estuvieron presentes dirigentes del oficialismo, en este caso el llamado protector del Táchira, Freddy Bernal, también el presidente de la constituyente gubernamental, y ofrecieron discursos con sentido, digamos, crítico, sumamente crítico. Denunciaron ambos lo que se ha dado en llamar genéricamente un falso positivo. Y denunciaron, por ejemplo, Bernal, hechos irregulares con los insumos que llegarían al país en caso de que se diera el permiso, ¿no?, o en caso que llegaran por otras vías o por otras rutas. Hablaba de comida en mal estado, hablaba de insumos médicos en mal estado, en fin. Y bueno, al margen de todo ello, hizo cita de un periódico de Cúcuta. Luego este periódico formalmente a través de su portal lo desmintió, la información. Mientras tanto, el presidente de la constituyente hablaba también del falso positivo y de que estaban preparados a esperar cualquier tipo de acción. Incluso, bueno, señalaba que la Fuerza Armada Nacional está pues alerta frente a lo que pudiera ser este falso positivo. Es decir, incluso Bernal hablaba, ya no Cabello, sino Bernal, de personas que aparecerían, que serían paramilitares vestidas con uniforme de la Fuerza Armada Nacional con el propósito de crear una situación difícil, ¿no?, una situación irregular. Bueno, mucho se ha dicho alrededor de esto. Mientras tanto, del lado de la frontera de Colombia estuvieron diputados, también dirigentes de organizaciones no gubernamentales. Al parecer siguió recibiéndose en el centro de acopio de Cúcuta el mayor número de cajas con insumos para estar a la expectativa de ser trasladadas a Venezuela. En el terreno internacional, pues también hubo pronunciamientos en este sentido. Hubo reuniones, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas, donde estuvo el canciller Arriaza reunido con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Por cierto, Guterres dijo que si se habría de parte de los grupos en confrontación alguna iniciativa para conversar o dialogar, ellos pudieran participar en las negociaciones. De su lado, también el Vaticano dio a conocer un pronunciamiento a través de un vocero o un portavoz del Papa, señalando que es necesario buscar una salida justa y pacífica para la crisis venezolana. Presidentes del sur de la América, de Paraguay y Argentina, se reúnen para evaluar la situación venezolana. Bueno, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se está a la espera de que se abra un nuevo debate sobre el caso de Venezuela con un proyecto de resolución planteado por el gobierno de los Estados Unidos y un proyecto de resolución
planteado también por Rusia, ¿no? En todo caso, el tema está, como quien dice, candente, ¿no? La situación es muy complicada. Algunas personas lo ven no tan serio, pero todo indica y apunta que la situación pudiera agudizarse. Incluso las advertencias de parte de voceros del gobierno de los Estados Unidos o voceros políticos de ese país hablan de que el tic-tac continúa y que el tiempo de Maduro se reduce. Y bueno, dentro de la retórica, en este sentido, se han marcado muchas apreciaciones, muchas opiniones. Muchos dicen que forma parte de la política de advertencia y de amenaza, de meter el susto, pero que no va a ocurrir. Así, de esta forma, por ejemplo, lo interpreta el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, que él espera que los anuncios y advertencias no se conviertan en una realidad y que cree él que también esto forma parte de la retórica. Sin embargo, en contraste a ello, el gobierno de Moscú, el gobierno de Rusia, pues indica que hay muchos indicios reiterados y recurrentes de parte del gobierno de los Estados Unidos con lo del uso de una supuesta o presunta fuerza militar en compañía de otros países para organizar una fuerza multilateral. En fin, el bombardeo informativo a través de diferentes vocerías está presente pues, por horas, no solamente por días, sino por horas. Y bueno, mientras tanto, nosotros aquí a la expectativa tratando de reseñar apretadamente lo más significativo de lo que se registra en la agenda del día de hoy. Sobre ayuda humanitaria, Guaidó formalizó, por lo menos hizo el anuncio y se mostraron algunas cajas con, al parecer, multivitamínicos o nutrientes, en fin, sobre todo para niños. Se habría hecho lo que llaman la primera entrega formal de la ayuda humanitaria que habría llegado a Venezuela, no sabemos a través de qué ruta. En todo caso, eso se formalizó en un acto en el día ayer. Y bueno, y hoy pues se anuncian no solo movilizaciones, sino también en el espacio internacional algunas otras iniciativas, ¿no? Ya en el plano más estrictamente local, nos vamos al tema económico y sobre todo en el espacio del universo cambiario. Bueno, resulta ser que la tasa de ICOM subió un poco porque, como ya habíamos dicho en días anteriores, el mercado paralelo comienza a morderle la cola a la tasa oficial de ICOM. Se elevó a 3.300 y tanto, creo que 3.309 aproximadamente. Habría que con rigurosidad precisar cuando se haga una revisión de medios de comunicación y páginas de internet, pero 3.300 y tanto subió la tasa oficial de ICOM. Mientras que la tasa del mercado paralelo marcaba ya un 3.275. Así que bueno, esto pues continúa en competencia, pero de alguna forma esto va a tener, de hecho tiene reflejo evidente en los precios finales de los productos, los de consumo masivo y los que son de diferente uso por parte de la población venezolana. Por ejemplo, en el caso de los automotores hay un real escándalo en la venta de las piezas. El caso del encaje también, sigo en el tema económico. Es difícil, algunos economistas han advertido de la severidad y que con este nuevo encaje establecido recientemente por parte del gobierno, pues se cierra aún más, se estrecha aún más la posibilidad de que la banca o el sistema financiero público y privado puedan otorgar créditos. La situación es muy difícil según se aprecia y según dicen estos economistas. Bueno, tenemos otras notas también que reflejaremos para todos ustedes en este recorrido de noticias, en el plano internacional, en el plano deportivo. También hoy, por cierto, se reanudan partidos de la UEFA Champions League. Así que muy pendientes esta semana y la próxima, ¿no? Así que al tanto de lo que pueda ser el desarrollo de estos eventos y particularmente de este evento deportivo. Bueno, aparte de ello, también desde luego siempre tenemos nuestros titulares con el acompañamiento pues, gráfico, en este caso, de la portada de esta primera emisión de Noticiero de Televen, así que vamos a comenzar de inmediato.
Temas diversos. Nicolás Maduro anunció el inicio del programa Marca País. Esto viene vinculado o está vinculado con la promoción del turismo nacional. Juan Guaidó confirmó la entrega del primer cargamento de insumos de la ayuda humanitaria en un acto que se formalizó en el día de ayer. Vladimir Padrino López calificó de show político la ayuda humanitaria. Esto fue un acto donde firmaron militares en el patio de honor de la Academia Militar en contra de la injerencia foránea, particularmente de los Estados Unidos. Nos vamos a la Argentina. Cristina Fernández rechazó, o el tribunal, rechazó aplazar el inicio del primer juicio por corrupción. Sería el segundo, en este caso, contra Cristina Fernández. Bueno, seguimos. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamin Sharifger. Esto a propósito, bueno, de la situación nacional. Y en arte y espectáculos tenemos que Aladdin. Se estrenó un nuevo avance de Aladdin durante los Grammy. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, la prensa internacional. Siempre también pues intercalamos los reportes que tienen los diferentes corresponsales del noticiero de Televen, la información que va llegando pues de último momento, el tiempo y el tránsito. Hay mucho, ¿no? Como de costumbre en esta primera emisión. De inmediato, Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa, la de este martes 12 de febrero de 2019. También nos ocupa en este día el anuncio que hizo el día de ayer el vicepresidente italiano de que hoy el gobierno de ese país finalmente se pronunciaría en torno a la situación política de Venezuela. Esto ocurriría el día de hoy durante una audiencia en el Parlamento y sería en la voz del canciller italiano. Así que estamos muy atentos a esa y otras noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Sí, señor. Bueno, vamos a revisar justamente cables internacionales durante toda nuestra emisión, porque por la diferencia de horario pues puede haber algún tipo de pronunciamiento ya con relación a eso que señala Gaudí. Bueno, también están pendientes dos movilizaciones el día de hoy, una por parte de quienes siguen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otra convocada en este caso por la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ambas movilizaciones tienen como protagonistas a los jóvenes, precisamente por ser hoy 12 de febrero, ¿no? Es así. Vamos a estar muy atentos. Día de informaciones, día noticioso en nuestro país. Bueno, como han sido los últimos días en estas últimas semanas, y por supuesto todas las noticias se las vamos a llevar a ustedes en nuestras distintas emisiones. Por lo pronto vamos a hacer la revisión de la prensa nacional. Bueno, y ya estamos listos con la portada del diario El Universal. Su titular principal nos reseña lo siguiente la mañana de hoy, martes 12 de febrero. ¿Qué dice? El Vaticano reitera a la oposición su apuesta por una salida pacífica. Vamos a revisar en detalle el sumario. La Santa Sede reiteró su posición para encontrar una solución justa y pacífica a la situación del país. El portavoz Alessandro Gisotti dijo que se subrayó a la delegación enviada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la preocupación de que se busque urgentemente un punto de encuentro para el bien de todos. En días pasados, Nicolás Maduro pidió al Vaticano que ayude en las conversaciones. Venezuela espera que India se consolide como uno de sus mejores clientes. Es otro de los temas que aborda esta portada la mañana de hoy. La OPEP asegura que no manipula o arregla los precios del petróleo. Contraloría ordena abrir investigación patrimonial a Juan Guaidó. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, informó que se hará auditoría al presidente de la Asamblea Nacional por presuntamente ocultar datos sobre sus bienes y recibir dinero desde el extranjero. La gráfica principal nos dice: justicia española es puesta a prueba. España se prepara para el juicio más importante del país en 4 décadas de democracia, cuando una docena de sesionistas catalanes enfrenten cargos, incluidos el de rebelión por un fallido intento de independencia en el año 2017. Volvemos a temas nacionales. Advierten que nuevo encaje afectará sistema de crédito bancario.
Revisemos ahora la portada del diario 2001. Ellos abren su edición con el tema de la ayuda humanitaria. Titulan: por Brasil vendrá un lote de ayuda humanitaria. Parte de la nota nos reseña. La embajadora designada por la Asamblea Nacional, María Teresa Velandria, informó ayer que el gobierno y la empresa privada del país amazónico están muy comprometidos con el acopio de alimentos y medicinas que serán enviados a territorio venezolano. Pronto verán, allí la tienen, esta portada en sus pantallas. Además, Guaidó y Pizarro supervisaron la entrega de 85,000 sobres de micronutrientes a varias ONG. Tenemos también en esta primera plana: la oposición y el chavismo miden pulso hoy en la calle. Ya lo adelantábamos al inicio de esta emisión. Maduro pide apoyo a la OPEP por el petróleo. Con fotografía, una plegaria por la salud. Parte de la nota reseña. El cardenal Baltasar Porras presidió los oficios religiosos en honor a la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos en la Iglesia de la Candelaria. También tenemos en esta primera plana de 2001, investigan origen de bacterias en Barcelona. Saben ustedes, un tema que ha acaparado la atención en los últimos días. Y parte de la reseña dice: Colegio Médico de Anzoátegui cuestiona reacción tardía frente a la epidemia. Registran bajón de 70% en remedios. El gremio informa que la industria farmacéutica trabaja a lo mínimo. Otros temas: juicio contra la Kirchner arranca el 26 de febrero. Esto en referencia a la expresidenta de Argentina. Y en el tema deportes, campeón del Caribe no verá ni un centavo. Bueno, amigos, nos toca revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. ¿Qué tiene para la mañana de hoy? Los siguientes temas: relanzan marca país para potenciar el turismo. El presidente dijo que era un gran salto al turismo internacional. El relanzamiento se realizó el día de ayer en el Hotel Venetur Alba. Permitirá diversificar las exportaciones y las inversiones en el país. También en la parte inferior de esta primera página vemos una gráfica donde se ven a militares. El primero de ellos, el ministro de la Defensa, dice: firma militar contra la injerencia. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó ayer desde el patio de honor de la Academia Militar la recolección de firmas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a favor de la paz y en contra del injerencismo norteamericano. No hay sanciones que amilanen ni fracturen la dignidad. Esto lo dijo el jefe militar, como reseña el diario Últimas Noticias. Autoridades en estado de máxima alerta hoy en la frontera. Los dirigentes chavistas Diosdado Cabello y Freddy Bernal alertaron que la oposición busca montar un falso positivo en el puente de las tienditas en Táchira. La Contraloría le meterá la lupa a las cuentas bancarias de Juan Guaidó. El contralor Elvis Amoroso señaló que el diputado presidente de la Asamblea Nacional recibió un pago no justificado de entes internacionales y que habría ocultado esta información. Bueno, las dos marchas que se van a realizar el día de hoy. La juventud del PSUV convoca desde Bellas Artes hasta la Plaza Bolívar y los opositores partirán desde 5 puntos de la capital. Rusia rechaza amenazas contra Venezuela. Alertan que Washington sigue enviando señales de que podría recurrir a un escenario de fuerza. Revisemos ahora la primera plana del diario Vea. Ellos abren su edición también con el tema de la ayuda humanitaria, pero desde otra arista. Titulan de la siguiente manera: ayuda humanitaria lleva 14 intoxicados. La denuncia la realizó ayer Freddy Bernal, citando fuentes colombianas que relacionan tal cantidad de neogranadinos afectados luego de haber consumido alimentos acopiados en Cúcuta con destino a Venezuela. Agregó que los rubros fueron comprados en estado de deshidratación a empresarios de ese país sin el correspondiente control oficial. Esto es una cita textual, abro comillas: es un fraude sanitario, cierro comillas. Más abajo tenemos fotografía: turismo de marca mayor. El presidente Nicolás Maduro lanzó la estrategia Marca País, a la que no dudó en relacionar con un gran salto en el desarrollo del turismo internacional, en aras de impulsar el motor de ese renglón. Desde el Hotel Venetur igualmente expresó: gana el país con su imagen transmitiendo la verdad y ganamos los venezolanos. Otras notas al final de esta portada: el tema deportes, Dudamel abatido ante fracaso con la sub-20. También en el tema internacional, Rusia rechaza violencia de Estados Unidos a Venezuela. Y de vuelta a nuestro país, titula Vea: Contraloría detectó mentiras de golpista Guaidó.
Vamos amigos a revisar ahora la portada del diario Meridiano. Su titular principal tiene que ver con el tema del fútbol, información deportiva, por supuesto. Champions vuelve a escena, octavos de final. La emoción regresa en el viejo continente con el inicio de una nueva etapa de la Liga de Campeones. Los partidos de ida se abren con el duelo entre el resucitado Manchester ante un Paris Saint-Germain francés que se presentará sin Neymar y Cavani, mientras que la tanda se completa con el partido de la Roma versus el Porto. También en esta portada se reseña lo siguiente: Jefferson Soteldo y el Santos debutan en la Suramericana. Andy Chávez firmó con los Mets de Nueva York como técnico y Yulimar Rojas y Catherine Ibargüen serán rivales en Panam de Lima. Bueno, interesante esa competencia entre la colombiana y nuestra Yulimar Rojas. Vamos Han a estar estado muy ahí atentos. siempre, tú sabes. Sí, siguiendo, otra vez se paso a encuentran. paso. Bueno, veremos que gane la mejor. La venezolana. Bueno, No que sé, así sea, digo yo. crucemos los dedos. Enseguida venimos, hacemos nuestra primera pausa en la mañana de hoy. Son las 6:26 de la mañana y ya venimos. Revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos el recorrido en el estado Carabobo con el diario La Calle. Ellos abren con un reporte especial que han preparado y titulan: Vender dólares al mejor precio, pan de cada día. Venezolanos buscan ganarle la carrera a la crisis a través de cambiar sus divisas que familiares envían buscando el mejor postor. Más abajo con fotografía el tema transporte, pasaje en Valencia queda a 100 y punto. Vamos amigos a revisar la portada del diario Panorama. Este periódico circula en el estado Zulia. Titulares principales relacionados con la actualidad política y económica del país. Con transición ordenada, el país crece 25% anual. Esto lo dice Asdrúbal Oliveros, quien es economista. Señala que se requieren 25.000 millones de dólares por año para recuperar la economía del país. También se reseñan las declaraciones dadas el día de ayer por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. No hay sanción que amilane a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la ONU espera invitación para el diálogo. Otros de los temas. En un tema más local, vemos la gráfica inferior y dice carne, 7.500. La carne da un respiro, es el título de la misma. Aunque usted no lo crea, el precio de la carne ha retrocedido hasta en 50%. En un recorrido de este medio por varias carnicerías de Maracaibo se pudo confirmar que hasta en 7.500 bolívares se puede conseguir un kilo de la proteína animal, lejos de los 12.500 de hace 2 semanas. Bueno, si es así más económico entonces que el cartón de huevos. Sí, señor. Que ya, bueno, va por las y nubes. que el pollo y, bueno, el pescado sigue siendo más económico. Sí. Bueno, que más económico que estas otras proteínas. Sí. Sí. Revisemos el periódico de Monagas. Ellos titulan Maturineses sin bus para viajar a Caracas. Parte de la nota reseña: unas 3 veces a la semana salen unidades hasta Valencia y Maracay, pero si desea viajar a Caracas, la cosa se torna difícil. Muchos deben esperar hasta 4 días y sin seguridad de poder adquirir un boleto en el terminal de pasajeros de la capital monaguense, dicen los usuarios. Más abajo, fotografía, comenzó recolección de firmas. La gobernadora de Monagas, Yelixa Santaella, hizo referencia a todo el proceso de recolección de firmas contra el imperialismo que ha volcado al pueblo chavista hacia las plazas Bolívar de los municipios. Vamos amigos a revisar ahora la portada del diario El Clarín. Este periódico circula en el estado Aragua. Su título principal dice: Contraloría investiga a Guaidó. Elvis Amoroso ordenó el procedimiento. También en esta primera página se señala lo siguiente: Guaidó asegura que ya hizo entrega de ayuda que ingresó 85.000 suplementos. Más abajo vemos aumenta presencia militar en frontera con Colombia. Un tema de sucesos: asesinan a Poli Aragua para robarle arma. El parte policial indica que el efectivo fue asesinado al frente de su casa. Y la gráfica principal nos dice: Rivas vive en la juventud, y tiene que ver pues con la conmemoración de los 205 años de la gesta independentista librada por jóvenes seminaristas que acompañaron en aquel entonces a José Félix Rivas. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que autoridades sanitarias han desplegado diferentes operativos en las zonas donde se registran casos de vómito, diarrea y otras enfermedades, luego de que el gobernador de la entidad hiciera
público mediante comunicado que el agua que se consume en la zona norte de la entidad estuviese contaminada por norovirus y Shigella, esto luego de hacer pruebas a pacientes y también pruebas al agua en laboratorios privados. Ellos señalan que los hospitales están siendo dotados de medicamentos en este momento, pero también hacen un llamado a las personas a tomar las medidas de prevención, sobre todo en sus hogares, mantener la asepsia para crear barreras y así evitar el contagio. Hola, buenos días. Nosotros iniciamos la jornada informativa en el estado Lara, esta vez comentándoles que varias comunidades de Barquisimeto han reclamado en los últimos días la ausencia del servicio de gas doméstico. Afirman que no cuentan con este servicio desde hace más de mes y medio, razón por la que exhortan a las autoridades de PDVSA Gas Comunal a brindarles una respuesta satisfactoria, pues algunas familias afectadas no descartan en iniciar acciones de protesta si sus exigencias no son atendidas. Buenos días. Más de 5.000 panaderos artesanales del oriente venezolano continúan a la espera por la distribución de harina de trigo. En Cumaná se apostaron frente a la empresa Monaca, mientras los panaderos industriales acudieron a la sede de Sunagro para reclamar la entrega de materia prima, la cual no reciben desde noviembre del año pasado. Hola, buenos días. Los gremios de la salud, unidos con las organizaciones no gubernamentales, están dispuestos a colaborar en la entrega de ayuda humanitaria. De hecho, ya lo están haciendo a través de ciertas organizaciones que reciben donaciones de personas de cualquier parte del mundo. Insisten en la importancia que requiere recibir estos donativos, sobre todo acá en la región, donde las estadísticas de desnutrición son elevadas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Agradecemos a nuestros corresponsales por sus reportes y desde acá hacemos una nueva pausa. Sí, señor, son las 6:36 de la mañana y ya venimos con la prensa internacional. Corresponde hacer el recorrido por la prensa internacional. Iniciamos en Argentina con el diario El Clarín. El titular con el que abren su edición es el siguiente. Denuncian que presos K, se refieren a los presos kirchneristas, armaron una operación contra el fiscal Stornelli. Más abajo, con fotografía, un reporte especial que ellos han preparado y que titulan El librero que ama a Cortázar. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario La Prensa. Este periódico circula en Nicaragua. Su titular principal nos dice: la crisis hay que resolverla ya. ¿Quién señala esto? Bueno, Mario Arana, quien es el presidente de la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana, y él advierte que sin solución política la crisis hundirá a esa nación. Diario La República de Perú no podía abrir su edición sino con este tema, las fuertes lluvias que lamentablemente han afectado a gran parte de ese país. Muertos suben a 11 y afectados llegan a 8.000. El antetítulo: mientras hallan con vida joven entre escombros. Tienen allí la fotografía, dice: Mirabe, un desastre anunciado. Parte de la nota reseña: damnificados suman 1.800 personas. En tanto, hoy restablecerán el tránsito entre Arequipa, Moquegua y Tacna, tras colapso del puente Montalvo. Bueno, vamos a revisar ahora la portada del diario La Vanguardia. Este periódico es español. Su titular principal nos dice: Sánchez, hablan del jefe de gobierno, advierte de elecciones en abril si no hay presupuesto. El presidente lanza un último intento para convencer a los independentistas. Y vamos justamente a seguir revisando información que tiene que ver con España, porque el Tribunal Supremo abrió este martes el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes implicados en el fracasado intento de secesión de octubre del año 2017, en un momento en el que la cuestión catalana tiene la política española patas arriba, señala de manera textual el Cable Internacional. Y al menos 17 personas murieron este martes al amanecer en un incendio declarado en un hotel del centro de Nueva Delhi, esto es en la India. La información fue dada a conocer a la agencia AFP por parte del jefe de bomberos de la capital de ese país.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Prevalece cielo despejado sin precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Barquisimeto estará nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 31. Mérida nublado, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. Barcelona nublado con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, vamos a comenzar revisando la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, que tiene que ver con algunas denuncias y también con información del tránsito. Nos dicen que el viaducto y túnel de La Cabrera se presenta sin novedad en ambos sentidos. Esto es en la autopista regional del centro, el tramo que corresponde a los estados Aragua y Carabobo. Señalan que hay buena circulación. Por acá hay un servicio público, dicen que necesitan con urgencia Kenacor en ampollas, y quien lo pueda ayudar a conseguir este medicamento, pues en nuestra cuenta en Twitter está el teléfono de la persona que lo requiere, y si usted tiene a bien ayudarlo, pues sería bastante provechoso. También nos escribe Verónica Hostos y nos dice: buenos días, CanTV Avenida Cuatricentenario en Valencia, ya van 7 meses sin servicio, sin línea y sin servicio de internet, situación que se repite en muchas ciudades de nuestro país, y especial acá en la ciudad de Caracas, en muchas zonas y municipios. También nos dice el señor Negrín: sin alumbrado está la calle del sector Los Pinos de Nirgua, ayuden por favor, y ahí muestran una imagen de esta vialidad. Buenos días, el noticiero Televen en Valencia, sector Agua Blanca, aún sin señal de CanTV desde hace más de un año. Se han hecho muchos reclamos y no atienden. Nos envían esta imagen de Caracas. Bueno, ahí tienen ustedes una vista rápida de algunas de las vías. Ahí la tienen. Bueno, esa iba hacia La Guaira, sí señor, bajando hacia el litoral central. Bueno, Milagros Narváez con imágenes, con mensajes positivos, un café y una sonrisa para empezar los buenos días. Por acá, así están comenzando algunos, haciendo ejercicios, la tabletica ahí de chocolate, ¿no? Por acá un café, mira, con la espumita de... ¿Qué tal? Les quedó muy buena esa espumita. Luis Pinto también señala por acá, Jerry Romero nos envía este desayuno, y terminamos con este otro que nos envía Verónica Hostos y dice: buenos días, son de remolacha y rellenas de dominó. Bueno, arepas de remolacha. Muy bien. Bueno, primera vez que escucho, ¿no? Yo había escuchado las de auyama, pero no las de remolacha. Bueno, además son muy divertidas para los pequeñitos de la casa, ¿no? Que no les gusta a veces mucho este tema de comer remolacha. Con esas arepitas seguramente uno termina convenciéndolos. Me imagino que serán mezcladas con harina, ¿no? Sí, sí, obviamente. Sí. Claro. Bueno. Resumiendo titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen, bueno, todo lo de la ayuda humanitaria, la formalidad que hizo en un acto Juan Guaidó de entrega del primer lote de ayuda humanitaria, la respuesta del gobierno, movilización de líderes políticos del partido del gobierno hacia la zona de fronteras, las acusaciones que hizo el protector del Táchira, Freddy Bernal, sobre la calidad de los insumos y la preparación de un supuesto falso positivo. A esto pues se le sumó y corrobora ese punto de vista el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, señalando pues en zona de fronteras que ciertamente se está preparando un falso positivo con esto de la ayuda humanitaria. Mientras tanto, desde acá, pues desde la capital de la República, el ministro de la Defensa calificó de show político lo de la ayuda humanitaria. Eso fue en un acto donde pues factores militares o integrantes del factor militar firmaron la carta rechazando la injerencia de factores foráneos con la intención de desestabilizar a nuestro país. Este tema estará allí presente, por supuesto, en las movilizaciones. En el día de hoy hay dos, una pautada por el oficialismo que parte de la Plaza Morelos hacia la Plaza Bolívar, y una nacional que tiene, por supuesto, un punto referencial acá en Caracas de la oposición. Habrá en la capital de la República salida desde 5 puntos. En el interior del país los organizadores están organizando cada cual por su lado para llegar a ciertos lugares donde habrá seguramente intervención de oradores, etcétera, etcétera, lo que suele ocurrir de costumbre, ¿no? Tenemos información internacional también, hay varias en ese sentido. De Buenos Aires
El tribunal no accede a posponer el juicio, el inicio del juicio contra Cristina Fernández. En lo deportivo, bueno, ya habíamos hablado, se reanudan los partidos de UEFA Champions League, importante cita del fútbol internacional. En el espacio de entrevista estaremos conversando con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sharifker, y siempre cerramos con arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin Alfonso Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Kevin, buenos días. Buenos días Héctor, para ti, buenos días para toda Venezuela. De inmediato vamos a iniciar con la revisión de las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento de la estrategia Marca País Venezuela con el fin de diversificar el turismo, las exportaciones y las inversiones. Se trata del inicio de funciones del Instituto Marca País, que va a regir todo el proceso de impulso de la Marca País como gran organismo aglutinador de las inversiones, del desarrollo del turismo. Así que es el momento de la estrategia Marca País para que salga la verdad de Venezuela, la belleza de Venezuela, y todo el que quiera venir venga a compartir esta tierra en paz. Y es una buena oportunidad. Cuando Venezuela está en el ojo del huracán geopolítico del mundo, cuando todos los noticieros del mundo abren con sus noticias de nuestro país, para no decir sus mentiras. El mandatario nacional aseguró que difundirán a través de las redes sociales las atracciones turísticas de Venezuela para potenciar el comercio y la economía. El jefe de Estado indicó además que factores externos relacionados a bloqueos económicos no permitían la inversión turística en Venezuela. Estas declaraciones fueron emitidas en el Hotel Alba de la ciudad de Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, confirmó en horas de la tarde de este lunes que fue entregado el primer cargamento de insumos de la ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud. Estamos entregando un primer cargamento o donativo de insumos, como hemos dicho, en esta primera fase, a la población más vulnerable, niños entre 0 y 3 años de edad, los primeros 1000 días, madres en periodo de gestación, que hemos conseguido 85.000 suplementos en ayuda humanitaria. Cada uno de estos sobres tiene 20 raciones para atender a niños desnutridos. Son 1.700.000 raciones, son 4.500 suplementos. Sabemos que no es suficiente, sabemos que la ayuda humanitaria debe ingresar en Venezuela, abrir el corredor para poder contener la emergencia sanitaria. Indicó que la entrega representa 20 raciones para cada beneficiario y corresponde a la primera fase de la atención a las poblaciones más vulnerables como consecuencia de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Bueno, y el Vaticano destacó la necesidad de que se encuentre una solución justa y pacífica a la crisis que vive Venezuela, al recibir este lunes a una delegación enviada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La delegación se reunió con funcionarios vaticanos mientras la Santa Sede aún sigue evaluando una solicitud del presidente Nicolás Maduro para intervenir en la crisis política del país. Dicen que el Papa Francisco sigue orando por Venezuela y a pesar de no hablar a diario del país, sigue paso a paso todos los acontecimientos de los últimos días. Uno de los representantes de la alta Iglesia Católica, Alejandro Gisotti, exhortó a todos los líderes políticos del país a establecer un diálogo con carácter de urgencia, donde el tema principal sea respetar los derechos humanos de todos los que aún siguen en Venezuela. La Organización de las Naciones Unidas reitera su disposición a mediar entre la oposición y el oficialismo para garantizar una pronta solución a la crisis venezolana. La ONU espera que la ayuda humanitaria que se encuentra en la ciudad de Cúcuta, Colombia, pueda entrar a Venezuela para ser distribuida en todo el territorio nacional y garantizar a los ciudadanos medicamentos y productos alimenticios. El secretario general Antonio Guterres precisó que ofrece su ayuda para plantear una negociación seria con el fin de enfrentar la crisis con humildad y serenidad. Entre tanto, el canciller de la República, Jorge Arreaza, se reunió este lunes en la ciudad de Nueva York con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para discutir la crisis que se vive en el país y sus implicaciones internacionales.
El encuentro solicitado por el gobierno nacional tuvo lugar en la residencia de Guterres. Un delincuente de 18 años cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Bolivariana. Al regreso estaremos revisando detalles de estas y otras informaciones acá en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, calificó de show político la ayuda humanitaria y también manifiesta que con esta acción Estados Unidos pretende intervenir militarmente en Venezuela. Según el ministro para la Defensa, el envío de alimentos y medicinas hacia los centros de acopio definidos por la Asamblea Nacional se trata de un chantaje contra nuestro país. Por ahí tienen un show montado con una ayuda, entre comillas, humanitaria. Ellos saben cómo ayudar. No es a través del show político, manipulado, ideologizado, politizado. El que quiera ayudar, ayude, pero no con intervención. No lo vamos a permitir. El alto funcionario señaló que en estos momentos hay presencia reforzada de efectivos de la Fuerza Armada Nacional en la frontera. Si ahí hubiese un ápice de seriedad, de consistencia, tanto jurídico, desde el punto de vista internacional, de buena voluntad, de buena fe, mira, nosotros estuviéramos viendo eso de manera distinta, pero esto es una cosa que es una aberración. Están reforzadas también, no solamente por esto, sino por todos los delitos que se cometen y todos estos males que vienen desde la República de Colombia. El titular de la cartera de Defensa rechazó la propuesta del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, quien ofreció eximir de sanciones a aquellos militares venezolanos de alto rango que decidan desconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la recolección de firmas de la Fuerza Armada Nacional en rechazo al presunto injerencismo norteamericano. El también vicepresidente de Soberanía, Seguridad y Paz aseguró que ve con indignación el hecho que algunos países de la comunidad internacional decidan desconocer la gestión del presidente Nicolás Maduro. Oscar Pineda, Televen. Y Estados Unidos propondrá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución en el que solicitarán su apoyo para exigir elecciones presidenciales libres, justas y creíbles en Venezuela. El proyecto expresa el pleno apoyo del Consejo de Seguridad a la Asamblea Nacional del país, la cual catalogan de única institución democráticamente electa en Venezuela. Señalan que aún siguen preocupados por la violencia generada en los últimos días y que esperan que pueda recuperarse la paz y la democracia. El proyecto de resolución solicita al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que utilice sus buenos oficios para conseguir que se produzca este proceso electoral e insiste en la necesidad de evitar un deterioro suplementario de la situación y facilitar el acceso y la entrega de ayuda humanitaria. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que el Ejecutivo Nacional no permitirá la entrada de ayuda humanitaria solicitada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Nos han venido amenazando en los últimos días con el tema de una ayuda humanitaria. No es ni ayuda ni es humanitaria. Unidad del pueblo, unidad del gran polo patriótico, de los movimientos sociales y unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si ellos quisieran ayudar a Venezuela, lo primero que deberían hacer es liberar las sanciones, los bloqueos. Venezuela no le está pidiendo limosnas a nadie. Por aquí, por Ureña, por aquí, por San Antonio, no pasarán. Por aquí, por San Antonio y por Ureña, es territorio libre, es territorio venezolano. Si estamos unidos así, ellos no podrán pasar. Cabello convocó a los ciudadanos a movilizarse durante estos días y alertó a los venezolanos que partidos políticos de la oposición preparan un show. Además, afirman que Washington impide al gobierno nacional comprar medicinas y alimentos a otros países. Estas declaraciones fueron emitidas durante un acto realizado en el estado Táchira. Y el movimiento estudiantil marchará hoy martes en memoria de los caídos durante las protestas antigubernamentales de los últimos años. Santa Fe, Caurimare, Avenida Volmer, Los Dos Caminos y Plaza Brión son los puntos de salida de la movilización que llegará hasta la Avenida Francisco de Miranda. También se fijará posición a favor de la ayuda humanitaria. Tenemos la oportunidad de construir y esta oportunidad a nosotros no se nos ha otorgado de manera aleatoria. Esta oportunidad viene por todo lo que pasamos y esos cientos de jóvenes a los que les arrebataron el presente, hoy
son bastiones de lucha y promueven y permiten que nosotros podamos tener un mejor futuro. Nosotros buscamos conmemorar a los caídos con una mirada de esperanza hacia el futuro. El punto de salida del movimiento estudiantil va a ser de Parque Cristal, y de Parque Cristal nos vamos a movilizar hacia los puntos de Juan Pablo Pernalete, de Roger Reckman, de Neomar Lander. Y para finalizar, vamos a terminar en la noche con esta vigilia donde vamos a expresar todo lo que nosotros queremos hacia los caídos. Previo a estas declaraciones, vecinos de La Candelaria rindieron homenaje a Basilda Costa en el 5º aniversario de su asesinato tras participar en una manifestación antigubernamental. Pero lo recuerdo como el luchador que dio su vida por un país libre, el luchador de que Dios lo utilizó, porque ahora lo entiendo así, que él lo utilizó para que el mundo entero de afuera viera qué es lo que estaba pasando realmente en este país. Para la madre de Basilda Costa, Janet Frías, se alcanzó algo de justicia en su caso. Aspira que a partir de ahora se respeten los derechos de los jóvenes que aún salen a las calles para exigir una mejor calidad de vida y respeto a la Constitución. Mardoley Prin, Televen. Y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela organiza una marcha en Caracas para este martes 12 de febrero con el fin de recolectar firmas en rechazo al presunto intervencionismo estadounidense en Venezuela. El coordinador nacional de la juventud del partido, Pedro Infante, precisó que la juventud caminará desde la Plaza Morelos, el sector Bellas Artes, hasta la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad, a partir de las 9:30 de la mañana. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, será investigado por la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la declaración jurada de patrimonio. Así lo afirmó el titular del despacho, Elvis Amoroso. El anuncio del también presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, está basado en los artículos 105 y 289 de la Ley Orgánica de Contraloría y del Decreto contra la Corrupción. Se buscaría verificar la declaración jurada de patrimonio del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, bajo el argumento que los diputados no pueden ser propietarios o director de empresas que contraten con personas jurídicas, ni pueden recibir otra remuneración más allá de la de su cargo como parlamentario, aunque en este último caso no se les cancelan el sueldo desde hace 4 años. Considerando que el ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez presuntamente, primero, ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio, y segundo, ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación. Se ordena el inicio del procedimiento de auditoría patrimonial. Se espera que en los próximos días la Contraloría dé a conocer cuál será el periodo a investigar en esta auditoría patrimonial, así como cuánto durará esta averiguación. Mardoley Prin, Televen. El protector del Estado, Táchira, Freddy Bernal, dijo que el ingreso de la ayuda humanitaria por la frontera entre Colombia y Venezuela es un show. Agregó que el país no necesita ningún tipo de ayuda y que cualquier intento por ingresar por el puente Tiendita es la violación de la soberanía. Denunciamos que se pretende crear un falso positivo en el puente de Tienditas. Entonces mañana ellos pretenden hacer un show, nosotros estaremos allí por la paz. Nosotros no vamos a caer en provocación de ningún tipo. Eso sí, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada a lo largo y ancho de la frontera. El puente bicentenario binacional de Tiendita es un puente construido con el dinero de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ese puente nunca ha sido abierto al tránsito vehicular ni al tránsito peatonal. Cualquier intento de ingresar por el puente de Tiendita es una violación a la soberanía. Bernal argumentó que para que la apertura de un puente fronterizo es necesario realizar un puesto de migración para el control y entrada, así como la salida de ciudadanos, un control de aduanas para registrar y controlar la mercancía que ingrese o sale del país y un control sanitario. Y más de 4.000 casos de cuadros diarreicos bacterianos han sido atendidos en centros de salud del norte del estado Anzoátegui.
La información fue confirmada mediante comunicado del gobernador Antonio Barreto Sira. El texto confirmaba la presencia de norovirus y shigella en los pacientes atendidos en los hospitales de la entidad. Entre otros síntomas se presentan evacuaciones líquidas, vómito, dolor de cabeza y estómago, fiebre, decretando la alerta preventiva en todos los centros de salud. Siempre los más afectados siempre son los niños y ancianos por el tema de que son de rápida afectación e igualmente rápida deshidratación. Autoridades señalan que sumado a la falta de constante agua potable, la dificultad de acceso a productos de limpieza por altos costos y el desbordamiento de aguas servidas se convierten en factores de riesgo para la población. El agua está llegando de manera irregular, lo que hace pues que la gente almacene y tal vez no se le haga pues el debido procesamiento del agua. Bien vemos, es algo evidente salir a las calles y ver las aguas servidas, las aguas negras que están por todas las aceras, por todas las calles. Esto es un foco también latente de contaminación. Evitar la automedicación, consumir agua hervida, mantenerse hidratado si presenta algún síntoma febril o de malestar estomacal, son algunas de las barreras preventivas en su hogar. Autoridades hacen un llamado a las personas a mantener la asepsia en su hogar, esto con el fin de crear barreras de prevención para evitar ser afectados por estas bacterias. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El gobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, clama por recursos para los hospitales de las islas de Margarita y Coche para detener los elevados índices de mortalidad infantil. Dijo que en vista de esta situación ha planteado que Nueva Esparta debe tener prioridad una vez que ingrese la ayuda humanitaria al país, tomando como referencia los censos adelantados recientemente por las organizaciones no gubernamentales en cuanto a enfermos crónicos y con VIH. Hoy en el estado de Nueva Esparta se siguen muriendo niños en los hospitales. Este fin de semana estuvimos más de 7 niños recién nacidos, algunos tenían ya entre 1 y 2 meses en incubadora y hoy están falleciendo. Lo que indica es que nosotros hoy podemos decir que estamos en una crisis humanitaria y que necesitamos urgentemente todo y cada uno de los insumos médicos. Asimismo, el mandatario neoespartano reiteró el llamado a las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Ministerio de la Salud a dotar los centros asistenciales de la entidad, donde se dificulta tener acceso a los insumos como consecuencia de la crítica situación de transporte aéreo y marítimo. Estas declaraciones las ofreció durante el inicio del plan de Nueva Esparta Bonita, que contempla rehabilitación social e integral de las principales avenidas de la entidad. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Y el Colegio de Médicos del Estado Sucre espera la ayuda humanitaria para atender el déficit de medicamentos que estiman en un 85% aproximadamente. Porque hay una ausencia de insumos médicos, de medicamentos, en el orden de un 80 o un 85% de déficit. Es por eso que también hemos venido solicitando desde hace tiempo la apertura de un canal humanitario que nos permita recibir la colaboración que muchos países y organizaciones internacionales están dispuestas a brindarnos para mitigar dicha situación. Pero se advirtió que en esta primera fase solo se atenderán personas con vulnerabilidad. Que en esta primera fase no va a ser una cobertura total para todos. Se tiene ya que va a ser distribuida a las personas más vulnerables y que están en un riesgo de enfermedad o de fallecer. Los médicos también esperan que en una segunda fase se cuente con reactivos químicos para los laboratorios. Nosotros queremos llamar la atención de que se implementen o, si se quiere, tomen la consideración en la segunda fase para insumos de laboratorio, porque si bien es sabido que sin ningún tipo de diagnóstico de laboratorio los médicos no tienen un diagnóstico certero y que mediante esto paliativo podemos ayudar a la población. Galeros reconocieron que en el país la salud ya no es nada gratis, al tener los pacientes y familiares que buscar los medicamentos e insumos para poder ser atendidos en los centros hospitalarios. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen.
Obreros y empleados del sector universitario paralizarán sus actividades por 24 horas desde este martes como una protesta por el incumplimiento de su contratación colectiva. Así lo informó el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, quien además amenazó con una huelga general indefinida. El día viernes el ministro instaló una comisión con esquiroles del movimiento obrero, que son pequeños grupos que no representan ni siquiera el 5% de la población universitaria, que tiene como objetivo sencillamente adecuar el contrato colectivo a las exigencias que tiene la normativa económica del país. Cosa más extraña cuando en estos momentos, por ejemplo, lo que se debería hacer es aumentar los salarios, parar la inflación, que es lo que todo el mundo pide. Los trabajadores estamos en un promedio de 25.000 bolívares de salario como salario mínimo, mientras la cesta básica está alrededor de 450.000, 500.000 bolívares. Dijo además que las universidades están en asamblea permanente y lo siguiente es el cierre de los institutos de educación universitarios si el gobierno nacional continúa sin darle las respuestas que merecen. Exigimos al ministro de Educación que en el día de mañana pues sencillamente llame a los diferentes sectores para sentarse a negociar elementos como el CISMEO, etcétera, que están allí y que no tienen, bueno, sencillamente respuesta. Somos la mayoría, representamos el 100% de los profesores universitarios, representamos el 95% de los sectores administrativos y casi el 100% de los sectores obreros. Es decir, no pueden sencillamente jalar un 20 tú, siéntate aquí, entonces vamos a adecuar las contrataciones colectivas en función de lo que las necesidades que el gobierno tiene y la necesidad de los trabajadores. ¿Quién responde por eso? Aseguraron que manifestarán en el Ministerio de Educación Universitaria el día de la instalación de las comisiones anunciadas recientemente. Ha dicho además que los resultados de esas negociaciones no las reconocerán. Harley Monseguilemán, Televen. Bien, revisamos información en materia de sucesos. Un delincuente de 18 años cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Bolivariana luego de ser sorprendido infraganti cometiendo un robo en La Vega, municipio Libertador, acá en Caracas. El occiso fue identificado como Jaffer Mateus Pineda Torres. Según información extraoficial, se encontraba dando vueltas a bordo de una moto en compañía de otro sujeto por la redoma de la India. Supuestamente una comisión de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se percató que ambos hombres estaban perpetrando un robo. En ese momento trataron de neutralizar la acción y estos habrían accionado su arma contra ellos, generándose el enfrentamiento donde cayó abatido Pineda. El otro que lo acompañaba se encuentra detenido. Otro hecho de violencia también ocurrió en el municipio Libertador, esta vez en Los Frailes de Catia, donde Jesús Elías Ávila Arcia, de 26 años, fue asesinado a puñaladas por la espalda al negarse a comer un plato de lentejas que le había ofrecido su propio homicida. Según se pudo conocer, el presunto responsable del crimen ya fue capturado por las autoridades. Jonathan Cárdenas, Televen. Paciente que padece de artritis reumatoidea requiere con urgencia el siguiente medicamento, Enbrel 50 miligramos. Las personas que puedan colaborar, favor comunicarse con la señora Ángela González por el teléfono 0414-322-3310. Gracias por su colaboración. Las intensas lluvias en Perú han dejado al menos 10 fallecidos y unos 1.800 damnificados en lo que va de año. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó este lunes una campaña publicitaria para concientizar sobre el peligro de las armas atómicas. Esto pocos días después de que Estados Unidos y Rusia suspendieran el Tratado Bilateral de Eliminación de Misiles Nucleares de medio y corto alcance. El presidente Peter Maurer afirmó mediante un comunicado que en este periodo, cuando han aumentado las tensiones internacionales, todas las partes deben actuar con urgencia y determinación para poner fin a la era de las armas nucleares. Agregó que las decisiones recientes contribuyen a una tendencia alarmante hacia un mayor riesgo del mal uso de las armas atómicas. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó que las intensas lluvias que han provocado deslizamientos de lodo e inundaciones en varias regiones han dejado 10 muertos, unos 1.800 damnificados en lo que va de año. Vizcarra precisó que hay además 8.000 personas afectadas por la destrucción de viviendas, carreteras, puentes, colegios e instalaciones públicas. Señaló que el gobierno pone todo su esfuerzo para atender sus necesidades en esta situación de emergencia y reconoció que la planificación de las ciudades no ha estado siguiendo los conceptos de seguridad que deben tener. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam realizará esta semana una visita oficial a Norcorea, donde se reunirá con su homólogo Ri Jong-ho
entre el 12 y el 14 de febrero, antes del encuentro entre los presidentes de ambas naciones. Según Donald Trump, para esta nueva cita no se han fijado objetivos claros, aunque todas las partes han confiado en seguir avanzando hacia la desnuclearización de la península de Corea. En Brasil, Defensa Civil del estado de Minas Gerais anunció que el número de víctimas por el colapso de la represa de Brumadinho aumentó a 165. Las autoridades continúan en la búsqueda de otros 155 desaparecidos y señalaron que, de acuerdo con un balance, entre los desaparecidos figuran 37 trabajadores de la compañía Vale y 118 personas más, entre empleados tercerizados que prestaban servicio al gigante minero y a miembros de la comunidad. Y en Argentina, un tribunal rechazó aplazar el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que comenzará el próximo 26 de febrero y que la actual senadora pidió postergar al alegar que no ha finalizado una instrucción suplementaria. En la causa, la primera que llega a juicio de las que afectan a Cristina Kirchner, se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación durante su mandato presidencial de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz, tierra natal de Kirchner. El esgrimista Rubén Limardo logró el quinto lugar en la Copa del Mundo realizada en Vancouver, Canadá. Limardo perdió en la ronda de octavos de final ante el italiano Enrico Garozzo. Limardo derrotó al polaco Mateusz Answik 15-5. Posteriormente dejó en el camino al húngaro Zsobor Banjai con score de 12-9 y en el tablón a 16 despachó al francés Justin Fronan 15-13. Limardo participará en junio en la clasificación olímpica a Tokio 2020. Amigos, 7:25 de la mañana, momento de un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Benjamín Sharif, que es rector de la UNIMED. Nos acompaña el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sharif, que es importante, Benjamín, que estés con nosotros, porque la universidad no es ajena, ¿no? Y muy amable por acompañarnos. La universidad no es ajena, la Universidad Venezolana en general, a lo que está ocurriendo en el país. Ha habido pronunciamientos sostenidos, recurrentes, incluso de parte de las autoridades de las universidades nacionales. Estamos viviendo en un momento que algunos llaman inédito y que puede ser decisivo para un futuro de corto plazo en el país. ¿Tu percepción particular sobre todo esto cuál es? Bueno, que tenemos un momento de gran expectativa en Venezuela, porque por primera vez en muchos años vemos la posibilidad de una transición, incluso que sea pacífica, hacia un sistema de libertades, que es lo que en las universidades hemos venido clamando. Nosotros en las universidades, a pesar de todas estas circunstancias que hemos venido viviendo, mantenemos un ambiente de libertad de pensamiento, de libertad de discusión de las ideas, de pluralidad, de diversidad. Y bueno, y eso es lo que nosotros quisiéramos para toda Venezuela. ¿Por qué? Porque esa es la única manera como los venezolanos podemos progresar. Y en este momento tenemos una gran expectativa. Tenemos un liderazgo joven que se ha venido manifestando, formado, bien formado en las universidades venezolanas y que ha llenado, digamos, de grandes expectativas a la población venezolana, que yo estoy seguro esas expectativas se van a poder materializar a corto plazo. Ahora, los escenarios son diversos, ¿no? Los ejercicios, no solamente de imaginación, sino también de hechos concretos, también aparecen, digamos, en la mesa de discusión. ¿Cuál crees tú que pueda ser el camino y cuál debería ser en todo caso? Porque se habla desde una negociación hasta incluso, bueno, lo que maneja como hipótesis el gobierno, que es una presencia militar activa, no solamente de Estados Unidos, sino de países vecinos. Sí, yo creo que hay que, por un lado, considerar el panorama político que estamos viviendo, que sigue siendo un panorama, digamos, muy complejo. Pero también hay que ver, por otro lado, el panorama social y económico que estamos viviendo. La gran urgencia en este momento es que las personas que no tienen acceso a medicinas, que no tienen acceso a alimentos, puedan tener acceso a esas medicinas y esos alimentos. Entonces, en ese sentido, el ingreso de esta ayuda humanitaria que otros países, bueno, entendiendo cuál es la situación venezolana, están insistiendo que se debe dar acceso a estos insumos a Venezuela, yo pienso que puede inclusive marcar el destrabamiento de la crisis política que estamos viviendo, una vez que exista un consenso, una comprensión de que efectivamente estamos viviendo una emergencia humanitaria.
Bueno, el régimen venezolano no admite que existe una emergencia humanitaria y piensa que esto es una guerra del imperio contra Venezuela, el cuento de la emergencia humanitaria. Pero los venezolanos, los que nos están viendo, saben muy bien de las dificultades que tienen para acceder a los alimentos básicos, tienen algún familiar que está gravemente enfermo y que no tiene acceso a las medicinas que requiere. Los que tienen la posibilidad de traer desde el exterior las medicinas, entonces, bueno, de alguna manera pueden tener un respiro, pero el grueso de los venezolanos no tenemos esa posibilidad de andar trayendo medicinas para poder atender a nuestros familiares. De tal manera que el hecho de que tenemos esta emergencia humanitaria y de que hay una gran presión internacional para que se admita la entrada de estos insumos a Venezuela puede significar el destrabamiento de esta crisis política y una resolución a corto plazo de una ya prolongada crisis venezolana. Ahora, ¿qué ocurriría si el gobierno mantuviera firmemente su posición con verticalidad? No hay acceso a esa ayuda humanitaria porque detrás de eso lo que es un propósito injerencista y la intención final es una invasión de carácter militar. ¿Qué pasaría entonces? Por un lado crecería... Esto, las tensiones, uno pudiera sencillamente visualizar con mucha simpleza, tensaría aún más las relaciones de Venezuela o del gobierno de Nicolás Maduro con el resto del mundo. Absolutamente. El aislamiento, digamos, del régimen de Maduro seguiría creciendo. En este momento, recientemente fue la reunión de este grupo de contacto en donde participaba la Unión Europea y naciones latinoamericanas. Y bueno, y ahí los únicos países de ese grupo que se negaron a firmar el acuerdo al que se llegó fueron México y Bolivia. Sí. Incluso el país donde fue la reunión, que fue Uruguay, que había estado fuertemente, digamos, volcado hacia una posición muy proclive hacia el régimen venezolano, bueno, pues terminó firmando. Y las exigencias de ese grupo son asistencia humanitaria y organización de elecciones presidenciales a corto plazo para poder resolver la crisis venezolana, que siguen siendo las demandas. Ahora, allí se establecen, por cierto, ya que lo mencionas, dos posturas, ¿no? La de la Unión Europea es un poco más extender el camino, pero evidentemente llegando a un epílogo que sean elecciones presidenciales, con un nuevo árbitro, con reconocimiento de la Asamblea Nacional, con liberación de presos políticos, etcétera, etcétera. Pero la posición del Grupo de Lima, si bien habla de la necesidad de buscar una salida pacífica y democrática, y la de Estados Unidos parecen ser un tanto diferentes, ¿no?, a las que maneja el Grupo de Contacto de la Unión Europea. En el fondo no son tan distintas. Tal vez... Se trata de plazos de tiempo. Para Estados Unidos el Grupo de Lima esto debe ser inminente, debe ser ya. Exactamente. O lo más pronto posible te habla la Unión Europea, pero sí, son convergentes de alguna forma. Digamos, los planteamientos son coincidentes. En lo que difieren es en los métodos específicos para lograr los objetivos. Pero los objetivos son exactamente los mismos. Elecciones libres en Venezuela para que se pueda resolver la crisis política y una ayuda inmediata a la población venezolana para poder asegurar la subsistencia, digamos, de los sectores más desprotegidos, sobre todo. Claro. Ahora, el gobierno hasta ahora no ha dado muestras, sino en forma bastante general, incluso con una carta dirigida al Papa Francisco, de diálogo, pero sin especificidad. Es decir, busquemos diálogo, conversemos para enfrentar la situación, etcétera, etcétera, pero dice, yo estaría dispuesto a conversar la posibilidad de una elección presidencial nueva, con las condiciones. De eso no habla el gobierno para nada. Absolutamente nada. Lo que han hablado es de elecciones. Ellos dicen que ya hubo elecciones el 20 de mayo. Bueno, elecciones, sí, pero se hablan de elecciones, pero elecciones para la Asamblea Nacional. Sí. Cuando eso no está ni siquiera previsto de ninguna manera en ninguna constitución. De tal manera que sí, no hay. El diálogo del que hablan es un diálogo, es una conversación de café, en donde nos reunimos a tomar café y no tiene ninguna consecuencia. Lo que se está hablando en este momento ya es una negociación un poquito más seria, con una agenda determinada, y la agenda tiene que ser el cambio político en Venezuela para poder resolver los grandes problemas que estamos viviendo. Bueno, al retorno retomamos el tema, Benjamín, y otros temas también que tienen que ver con la contribución que la universidad venezolana puede hacer, pues, a todo este proceso. Conversamos con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sharifker.
Seguimos con Benjamín Cherif, rector de la Universidad Metropolitana. Benjamín, o sea, para que todo eso que conversabas en el segmento anterior pueda realizarse, se le ocurre a uno plantearlo de esta forma, tiene que haber contribución interna, no solamente del factor político opositor o del factor internacional, que con sus matices, como bien decías, pues viene al final de cuentas a converger en una salida, en una posibilidad para superar la crisis. Pero internamente, dentro de la estructura de poder, tiene también que haber iniciativas. Ahora, ¿cómo serán esas contradicciones internas que allí que algunos pueden prever o que están comenzando a sentir? Porque si no hay de lo interno, de lo suyo participación de factores internos, la posibilidad de un proceso de conversación o negociación no parece muy claro. Bueno, en este momento pareciera ser que los militares tienen la palabra. Sí. Que hay una base de apoyo al régimen de Maduro, que es bueno, el hecho de que tienen el poder real, que es el control de las Fuerzas Armadas, el control, digamos, de la posibilidad de violencia, de la capacidad de violencia. El otro aspecto del poder real es el poder económico, pero ese poder económico se ha venido desplazando desde Miraflores hacia el Palacio Federal, porque a nivel internacional, que son, digamos, los ingresos de divisas que tiene la nación, se están imponiendo restricciones a tal punto de que ya ese control de las cuentas de Venezuela en el exterior está pasando a manos de la Asamblea Nacional. Y vemos, bueno, señales inequívocas de eso. Los Estados Unidos que han requerido de las empresas norteamericanas que no pueden hacer los depósitos de las compras que hagan a las cuentas que controla Miraflores, sino que tienen que ser a las cuentas que controla el Palacio Federal, la Asamblea Nacional. Portugal desautorizó la entrega de recursos que estaban en manos de un banco portugués a el régimen. Inglaterra, con el oro que tiene, el oro de la nación que está depositado en el Banco de Inglaterra. Y así sucesivamente. Ahora, hay un discurso, ¿verdad?, de defensa, de exaltación, de motivación, de rechazo a una posibilidad injerencista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad, ¿no?, que quizá tiene que ver con mucho de lo que tú señalas. Ahora, ¿un país por cuánto tiempo puede vivir así? No, aquí tiene que haber una solución a esta. Y ahí, bueno, el papel de las universidades en todo esto. Sí, que te iba a preguntar también sobre eso, o sea, la contribución de la universidad venezolana a todo este proceso que pudiera generarse. Ahí han contribuido fundamentalmente académicos que han participado tanto desde el punto desde el ángulo económico, desde el ángulo de la salud, el ángulo de la educación, el ángulo social, etcétera, etcétera. Académicos tanto en Venezuela como en el exterior, eso hay que decirlo. Académicos venezolanos que debido a las circunstancias que hemos estado viviendo durante los últimos años, durante los últimos 20 años, pero sobre todo los últimos 5 o 6 años, bueno, se han desplazado al exterior y ahora están trabajando en universidades muy prestigiosas en muchas partes del mundo y que han unido esfuerzos para elaborar este plan país, que ahora también las universidades venezolanas estaremos contribuyendo a darle una forma mucho más concreta y también a la implementación de ese plan país. Hubo una reunión la semana pasada, una reunión muy importante entre los rectores de las universidades y el presidente de la Asamblea Nacional, precisamente sobre el tema de la contribución de las universidades a la implementación de este plan país. ¿Y qué se dijo allí en términos generales sobre cómo? Yo no pude participar en esa reunión, pero ahí estaba la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Vi la reseña informativa. Exactamente, y entonces, bueno, lo que hemos podido, la información que hemos podido tener es que, bueno, la expectativa que tiene tanto la Asamblea Nacional como en general el país de la participación de las universidades en la implementación de este plan país para el pronto desarrollo, la pronta recuperación de Venezuela, una vez que pueda establecerse ese gobierno de transición que organice unas elecciones libres que restauren la democracia en Venezuela. Ahora, reasumiendo el tema que veníamos desarrollando, Benjamín, claro, tú hablabas de la ayuda humanitaria que pudiera ser, digamos, la bisagra que abra posibilidades para tratar de enfrentar la situación e ir caminando en aras de una salida a la crisis nacional. Pero ¿qué otros factores pudieran contribuir en ese sentido? ¿O qué factores, en todo caso, por lo contrario, pudieran obstaculizar y cerrar la posibilidad de un entendimiento? Bueno, por un lado, digamos, la tosudez ideológica e incluso el temor que puedan tener los que hoy, de hecho, detentan el poder en Venezuela, el temor a las consecuencias de abandonar el poder. Entonces, de ahí la importancia, los esfuerzos que se puedan hacer
de que existan efectivamente salidas viables a la crisis venezolana actual. Salidas que le ofrezcan a quienes en ejercicio del poder han cometido abusos, han cometido crímenes, inclusive graves, que seguramente la justicia internacional tendrá capacidad de atender apropiadamente, pero de conseguir una salida inmediata para que pueda haber una transición pacífica en Venezuela, porque nosotros tenemos que ver hacia el futuro. Sino cada día que se prolongue la situación que nosotros tenemos en Venezuela es un día que se mueren niños de hambre, es un día que se mueren enfermos por falta de medicinas, es un día que nosotros estamos dejando de educar a nuestra juventud de la manera que deberíamos estar haciéndolo para poder contribuir al desarrollo del país. Y por eso yo pienso que la presión en este momento, que seguramente la están sintiendo todos los sectores que estén involucrados en la negociación de esta transición política, es precisamente cuál es la mejor forma de encontrar esa salida que sea el menor costo posible para la población venezolana y el mayor beneficio posible, bueno, para todos. Pues. Ahora, estos aliados que se han expresado públicamente alrededor de apoyar a Maduro como tal, con diversos argumentos, Rusia, China, etcétera, que son los que tienen mayor peso al final de cuentas y mayor poder de decisión en todo caso, o mayor influencia, ¿qué pudieran hacer en ese sentido? Ellos tienen una retórica por una parte, pero también tienen intereses económicos muy poderosos también, porque hay deudas de por medio y todo ello. Más que ideología y grandes principios en las relaciones internacionales, lo que privan son los intereses de los distintos países. China, indudablemente, ha hecho grandes inversiones en Venezuela, en diversos rubros, y querrá defender sus inversiones, así que yo estoy seguro... Ha prestado mucho dinero, ¿no? Bueno, sí, y querrá tenerlo de vuelta. Entonces, estará muy interesado de que las negociaciones se orienten en el sentido de que los intereses chinos, de alguna manera, sean atendidos. Menos beligerante ha sido China que Rusia. Muchísimo menos, porque tiene mucho más intereses económicos comprometidos en Venezuela que Rusia. Rusia también tiene algunos intereses económicos a través de empresas petroleras, fundamentalmente, que también estarán haciendo su lobby con el gobierno ruso para que la política exterior rusa esté orientada hacia la defensa de los intereses de esas empresas que, por cierto, tienen vinculación con el presidente ruso. Y así sucesivamente. De tal manera que yo veo el panorama muy favorable para la transición pacífica en Venezuela, precisamente porque todas esas, digamos, declaraciones, incluso el gobierno ruso, que recientemente dijo, bueno, que Estados Unidos lo que anda buscando es una guerra, una invasión de Venezuela y una guerra, una vulneración de la soberanía venezolana. Todas esas, en mi opinión, son declaraciones mientras van haciendo, por otro lado, las negociaciones que permitan que efectivamente esos intereses de esas naciones estén suficientemente representados. Y una vez que esas negociaciones ocurran, bueno, pues yo pienso que va a ser indetenible el cambio en Venezuela. De hecho, yo creo que en este momento ya todos vemos, tanto dentro como fuera de Venezuela, indetenible el cambio en Venezuela, y lo que no estamos seguros es cómo va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir. Pero de que va a ocurrir no queda la menor duda. Bueno, muy bien, muchas gracias por tus comentarios y reflexiones, Benjamín, y análisis de lo que estamos viviendo en nuestro país. Benjamín Cherifker, rector de la Universidad Metropolitana. Una pausa, amigos, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Venezuela, feliz y bendecido Día de la Juventud, que sea un martes productivo y maravilloso para todos ustedes. Estamos listos para comenzar lo actual, su sección de arte y espectáculos favorita, y recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram, o mis redes, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Damos inicio a las informaciones del entretenimiento contándoles que se estrenó el nuevo avance de Aladdin durante los premios Grammy. Disney presentó este domingo el primer avance de la cinta Aladdin, en el que se observa a Will Smith como el genio azul. De esta manera, se trata de un nuevo tráiler de la nueva versión de su clásico animado, que fue revelado durante este fin de semana en la gala de los premios Grammy. Asimismo, en el adelanto también se presentaban imágenes de Jasmine y más escenas con Aladdin y Agrabah. Incluso se puede ver a Jafar conduciendo a Aladdin hacia la Cueva de las Maravillas. Recordemos que la cinta se estrenará en mayo de este año 2019
con las actuaciones de, como ya les decía, Will Smith como el genio azul, Naomi Scott como Yasmín, Narwan Kianseri como Jafar y Navik Gevaran como el sultán. Seguimos con Mon Laferte, quien anuncia un nuevo concierto en el Auditorio Nacional de México. La cantautora chilena abrió un segundo concierto en el Auditorio Nacional Mexicano para el próximo 14 de mayo de este 2019, tras la demanda de boletos para su presentación el 15 de mayo en el Coloso de la Reforma. Así fue como lo anunció esta nueva fecha, la cual iniciará su venta general a partir del próximo 13 de febrero. Recordemos que Mon Laferte promueve su reciente sencillo titulado Caderas Blancas, cuyo video es bastante movido y en el cual comparte su gusto por el baile. Continuamos con más, y es que Billy Corgan recupera su guitarra, la guitarra que le habían robado. El líder de Smashing Pumpkins ha recuperado 27 años después una guitarra Fender que le robaron en el año 1992 después de un concierto en Detroit. Se trata de la guitarra que usó para grabar el álbum debut de esta banda, Gish, en 1991, y Corgan la recupera justo ahora que están en plena gira de reunión con la vuelta, el guitarrista James y en la batería Jimmy Chamberlain. Por eso lo que se ve como una señal, tal y como lo ha declarado la Rolling Stone revista, es que incluso posa con este instrumento muy preciado. La llevaré donde sea y la arreglaré. Voy a empezar a usarla. Es una guitarra realmente valiosa para mí. De esta manera lo comentó el artista. Los últimos 12 años la guitarra ha pertenecido a una mujer de Detroit que la compró en una venta de segunda mano. Bueno, y en más informaciones tenemos que una ex Miss Costa Rica denuncia al Nobel de la Paz por abuso sexual. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, sigue sumando denuncias en su contra por conducta sexual inapropiada. Esta vez fue una ex Miss llamada Yasmín Morales que denunció penalmente a Arias por presunto abuso sexual. El caso fue divulgado por un perfil de Facebook dedicado a noticias del arte y el espectáculo que reveló imágenes de la denuncia y describió tal cual los hechos. El Ministerio Público confirmó la presentación de esta segunda denuncia, que se suma a la interpuesta por una activista antibélica que acusó a Arias por violaciones. De acuerdo con el perfil Escri-Viendo en Facebook, durante la Semana Santa del año 2015, la denunciante habría sido invitada por Arias a su casa. El texto de la denuncia presentada por la mujer y divulgado en la publicación describió el momento en que Arias la había atacado. En materia cinematográfica, les contamos que Woody Allen demanda a Amazon por terminar acuerdo de películas. Allen está demandando a Amazon por más de $68 millones, argumentando que la compañía puso fin a su acuerdo de 4 películas el año pasado, cuando viejas acusaciones en su contra reaparecieron en la prensa. La demanda presentada dice que Amazon conocía los alegatos que hacía 25 años cuando se firmó el contrato con el cineasta en el 2017, pero aún así los usó como una excusa para salirse de este acuerdo. Sencillamente no había una razón legítima para que Amazon incumpliera sus promesas, así dice parte de la demanda. Por su parte, Amazon no ha respondido esta solicitud ni ha emitido ningún comentario. Recordemos que la tienda online con sede en Seattle ha estado produciendo series de televisión y de películas en años recientes para ayudar a impulsar su servicio de streaming de video. Amigos, con esta información nosotros llegamos al final de las noticias del mundo del arte y del espectáculo. Los invito a que se queden en las pantallas de Televen y disfruten de este maravilloso Día de la Juventud. Que tengan feliz día, Venezuela. Pues bien, a propósito de este día habrá una agenda con muchísima actividad y hay que estar pendientes. Hay movilizaciones a nivel local, en la capital de la República, pero también en otras partes del país, y la reseña informativa la tenemos por acá, por el noticiero de Televen. Bueno, acá en la ciudad capital la oposición partirá de 5 puntos hasta llegar a Chacao. El chavismo lo hará desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Bolívar en el centro de Caracas. Ya hay complicaciones en el transporte, así que tomen sus previsiones. Así es, de momento nosotros nos despedimos. Será hasta mañana. Hasta mañana. Feliz día. Lo dijo aunque en el fondo pudiera arrepentir.